Sí. Bien, bien, buenas tardes. Vamos a iniciar esta sesión, la cual quedará grabada con la autorización de la doctora Noelia Castro del Campo, y ella nos va a hablar sobre el ABC de la inocuidad de alimentos. La charla está dirigida a jóvenes de nivel licenciatura, pero de nivel básico. Digamos, se llama el ABC de la inocuidad, justamente para eso. Y ahorita ya comprometí a la doctora Noelia a preparar otra charla, pero para el tema agropecuario, para el tema a los productores agropecuarios. Entonces, pues la doctora Noelia es una investigadora adscrita al CIAT de Culiacán, un centro público de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, y ella es investigadora nivel uno, Noelia, del Sí, nivel 1. el siguiente año ya nivel 2. Al siguiente año ya es nivel 2 en potencial. Bueno, ya es nivel 2 en enero, ya es nivel 2, y es una investigadora que realizó su maestría en el CIAT y el doctorado en la Universidad de Arizona. Entonces, sin más preámbulo, Noelia, voy a hacerte el uso de la voz. Creo que sí vas a poder compartir pantalla, entonces adelante. Bueno, muchas gracias, doctor Iván, por la invitación. Siempre, pues, es un gusto, ¿no? Poder compartir con jóvenes, ¿no? A mí siempre me ha gustado participar, inclusive desde niveles muy básicos. Me gusta participar, por ejemplo, desde niños de preescolar, ¿no? Y primarias. Es una labor que hacemos y, pues, sin duda alguna, chicos de preparatoria y licenciatura que estos están ya, pues, más cercanos a poder tener contacto con lo que es la investigación, con lo que es la ciencia, ¿no? Y si podemos sumar un granito a que este interés por la microbiología, que es mi campo, ¿no? Se pueda afianzar, pues, muchísimo mejor, ¿no? Entonces, y con esta invitación, pues, preparé información sobre la inocuidad, este tema tan importante para todos en el día a día. Todos necesitamos alimentarnos y todos al hacer esta actividad, pues también sin saber, muchos nos ponemos en riesgo, ¿no? Por alimentos no inocuos. Entonces, la charla va dirigida sobre todo a esta población que comentaba y con información muy digerible para que en el día a día ellos puedan identificar momentos y acciones que pueden marcar la diferencia entre una enfermedad o no, ¿no? Entonces, cualquier duda o comentario que tengan al respecto, por favor, con toda confianza, nada más permítanme, creo que ya sé, permítanme, aquí está. Bueno. Vamos a empezar. Me gustaría empezar con no está avanzando. Ahí está No, ya. ya. Hablando de aquellos de qué nos enfermamos los mexicanos, ¿no? Entonces, bueno, si nos vamos a revisar a detalle las estadísticas que nos marca la Secretaría de Salud y Asistencia, pues sin duda alguna vamos a encontrar pues muchas causas de enfermedad, ¿no? Sin embargo, me di a la tarea de buscar y para el 2024 pues las enfermedades respiratorias son quienes encabezan, ¿no? Estas enfermedades, la morbilidad, se llama morbilidad. Estas estadísticas las va llevando semana tras semana la Secretaría de Salud. Pero bueno, llama la atención también que aquí en el recuadro, el número 2 lo ocupan las enfermedades intestinales. Y estas enfermedades, si nosotros podemos apreciar, son alrededor de 4 millones de personas que enferman anualmente, ¿no? Ya si vemos un poquito más a detalle esta tabla, podemos ver también que el estrato de la población de 25 a 44 años son quienes padecen más de estas enfermedades, ¿no? Entonces, únicamente ubicándose por debajo de de las enfermedades respiratorias, ¿no? Pero ¿qué tienen que ver estas enfermedades intestinales y para qué traigo a colación este tema? Pues
no son otra cosa más que las enfermedades que son transmitidas por los alimentos y que se denominan como ETAs, enfermedades transmitidas por los alimentos, ¿no? ¿Y qué sucede? ¿Cómo es que estas ETAs se dan? Pues es precisamente lo que nos lleva al tema de hoy, que es la inocuidad de los alimentos, ¿no? Estas enfermedades se transmiten por el consumo de alimentos que carecen de una característica muy importante, que es la inocuidad. La inocuidad es este distintivo, esta característica deseable que deben de cumplir todos los alimentos y que es la ausencia de contaminantes. Esos contaminantes principalmente están divididos en físicos, químicos y biológicos, ¿no? Igual en cada uno de estos ya hay algunos otros tipos más ahorita que se han añadido en los últimos años, ¿no? Pero primordialmente y los más de mayor peso y que se ha estudiado, pues son los físicos, químicos o biológicos. Y bueno, por mi formación, pues vamos a hablar más sobre lo que son los contaminantes microbiológicos, ¿no? Entonces, bueno, esos alimentos que carecen de esta característica son los alimentos que se ven involucrados con esas enfermedades transmitidas por los alimentos, ¿no? Entonces, diferentes instancias hoy en día y hace algunos años han instaurado ya diferentes guías, prácticas, buenas prácticas para poder asegurar que los alimentos, pues, contienen, ¿no? Esta característica y que su ingestión no va a ocasionar ningún daño al consumidor, ¿no? Entonces, es lo que nosotros queremos, esto es lo deseable, obtener y tener todos los días alimentos inocuos. Pero bueno, esto no ocurre del todo siempre, ¿no? Y estas enfermedades transmitidas por los alimentos, pues pueden ocasionar un sinfín de enfermedades y brotes en el día a día. Se han descrito más de 250 enfermedades que son transmitidas por los alimentos. Esto impactando diferentes sectores de la población, ¿no? Ya veíamos en la tabla anterior, que los adultos de 25 a 40 y tantos años son los principales que padecen este tipo de enfermedades, ¿no? Pero no únicamente son ellos. Una persona que experimenta una enfermedad transmitida por los alimentos, pues yo creo que todos aquí los presentes y quienes escuchen posteriormente también esta charla, estoy segura que en algún momento, punto de su vida, ha experimentado una enfermedad transmitida por los alimentos. Y pues, ¿cuáles son estos síntomas? Pues náuseas, dolor abdominal, diarrea, vómito. Va a depender también de qué tipo de microorganismo fue el que consumió, ¿no? Entonces puede también experimentar temperaturas, dolores de cabeza, etcétera. Sin embargo, hay ciertos estratos de la población mucho más vulnerables. Y aunque pueda sonar simple una enfermedad transmitida por los alimentos, ay, es que me dio diarrea, es que consumí un alimento y me dio diarrea y me dolió el estómago y me dio vómito, ¿no? Y uno pensaría que no puede trascender más allá. Sin embargo, no es así. Estas enfermedades también son responsables de un buen número de defunciones anualmente. Y sobre todo, estas defunciones se dan principalmente en poblaciones de alto riesgo o más vulnerables, como son las personas, mujeres embarazadas, personas inmunocomprometidas y si bien la población menor, infantes, no eran los principales afectados por las enfermedades transmitidas por los alimentos, como lo vimos en la tabla anterior, sí son de los principales, de la principal población que desencadena este cuadro en muertes, ¿no? Ocupando primera o segunda, igual se está peleando con las enfermedades respiratorias, el primero o segundo lugar en mortalidad en niños de 0 a 4 años, ¿no? Entonces, es muy importante también no tomar a la ligera una enfermedad transmitida por los alimentos, especialmente en estos grupos de la población. Y bien, bueno, ya vamos poniéndole entonces cara a estas enfermedades transmitidas por los alimentos. Hay diferentes microorganismos que están asociados a estas enfermedades. En esta tabla se muestran solamente 4 de ellos, de muchísimas bacterias y no únicamente bacterias, también hay virus, también hay protozoarios que pueden transmitirse por los alimentos. Y cada bacteria, por lo general, también está asociada a un alimento en particular.
De tal manera que si nosotros nos ponemos a buscar en el internet, podemos ver, por ejemplo, que E. coli está muy relacionada con alimentos de hoja, vegetales de hoja verde, por ejemplo, como lo es la espinaca, ¿no? Entonces las lechugas, etcétera. Mientras que, por ejemplo, los estafilococos están más relacionados o han sido más asociados a brotes en donde se han consumido alimentos como repostería o pollos, ¿no? Y cuando vemos, por ejemplo, otras bacterias como por ejemplo Vibrio, está más asociada a alimentos de origen marino, ¿no? No es que sean exclusivas de esos alimentos, sin embargo, han sido sí más asociadas a ciertos alimentos en particular. Y bueno, ¿de dónde vienen estos patógenos? ¿De dónde vienen estos microorganismos que de repente llegan a nuestros alimentos y nos enfermamos? Pues bueno, estos microorganismos, estos que se transmiten por los alimentos, son por lo general microorganismos que están albergados en los tractos gastrointestinales de animales, sobre todo animales de sangre caliente. Pero hay algunas excepciones, como por ejemplo el caso de Salmonella. Esta bacteria es una bacteria camaleónica, voy a ponerlo así, ¿no? Esta bacteria tiene la habilidad de tanto estar albergada en tracto gastrointestinal de animales de sangre caliente, pero también de sangre fría. La han encontrado en lagartijas, en iguanas, en tortugas, inclusive hasta en cucarachas la han aislado, ¿no? Entonces, bueno, estos microorganismos, como parte del ciclo de vida de estas, pues al estar albergadas en el tracto gastrointestinal, salen al ambiente a través de la excreción, ¿no? De estos animales, y estos son diseminados a través de agua, a través del viento, a través de contacto directo, ¿no? Hasta que llegan posteriormente, pues, a un alimento. Pero no vamos a satanizar tampoco solamente a los animales. El humano en sí también es portador de microorganismos, inclusive está escrito que alrededor de, no me acuerdo si son 10 billones o algo así, no recuerdo exactamente. em, el cuerpo humano alberga alrededor de 10 billones, pero está en el término de billones de microorganismos en nuestro cuerpo, algunos cumpliendo funciones muy importantes, o sea, lo que es lo que les llamamos la microbiota benéfica de un organismo, pero también podemos encontrar microorganismos patógenos, ¿no? Entonces, todo este mar, todo este universo de microorganismos no están todo el tiempo con nosotros o dentro de un animal. Como parte de esos ciclos salen al ambiente, pues a buscar un nuevo hospedero, ¿no? Entonces, imagínense estar estos microorganismos dentro de de esos animales, entonces prácticamente pues el mundo y el ambiente no es inocuo. Entonces, la tarea nuestra como individuos es proteger nuestros alimentos o evitar que estas contaminaciones o la presencia de estos microorganismos pues llegue a un alimento, ¿no? Y bueno, algunos estudiosos de esto han marcado que las poblaciones que se pueden encontrar en estos desechos que salen de estos animales puede llegar a ser hasta de 1 millón de microorganismos por gramo. Entonces, imagínense, extrapolen, hagan las matemáticas, hagan las cuentas, ¿no? De las cantidades de estiércol, por ejemplo, de un vacuno, ¿no? Entonces, extrapolen las cantidades y las concentraciones de microorganismos que puedes salir al ambiente, ¿no? Entonces, para que vayan dimensionando también la presencia de estos en el ambiente. Y bueno, como salen como parte del ciclo, salen al ambiente todos estos contenidos, estos contenidos pueden llegar por distintas vías hacia el alimento, ya sea a través de contacto directo, ¿no? Por una falta de higiene en nuestras manos y que ésta llegue directamente al alimento y posteriormente sea ingerido. Em, También
a través de vectores como son insectos que pueden llevar también la contaminación a los alimentos. em, Permítanme. La contaminación también ambiental que puede existir a través del defecalismo al aire libre, el que puede llegar a contaminar directamente campos de cultivo o bien también estos a través de filtración, a través de escorrentías, ¿no? Sobre todo también cuando en tiempo de aguas de lluvia, como por ejemplo ahorita ya estamos saliendo nosotros en la temporada de lluvias de huracanes, pueden ocasionar también que a través de un efecto de filtración, estos desechos lleguen a aguas subterráneas y posteriormente que esta agua sea utilizada para ya sea irrigación, e inclusive hay comunidades que utilizan esta agua para su día a día, aguas subterráneas, hacen pozos. Entonces, es una fuente también que puede llevar la contaminación de estas heces fecales a los alimentos. Por eso, esta ruta de contaminación que acabamos de describir es la ruta de contaminación fecal oral, ¿no? Y bueno, estas son otras un poquito de estadísticas. Lo que quiero resaltar aquí es los nombres y las em, bacterias que han estado a lo largo del tiempo siendo reportadas a través de nuestras autoridades. Y podemos apreciar en colorcito rojo, si ustedes lo ven ahí, lo pueden apreciar, bacterias que han sido predominantes a lo largo del tiempo como es la salmonela, ¿no? Salmonella a nivel mundial junto con E. coli son de las bacterias que a través de los años y de los años y de los años han estado posicionadas en el top 5 de microorganismos transmitidos por los alimentos, de enfermedades transmitidas por los alimentos. Hoy en día, 2025, no deja de serlo, y de estar presente como causante de enfermedades a través de los alimentos, ¿no? Entonces, igual podemos apreciar algunos otros como vibrio cólera, vibrio para hemolíticos, shigella y rotavirus, les decía ahorita también, que no solamente son bacterias, sino también hay un grupo importante de virus y de protozoarios, pero pues no de todo se lleva la vigilancia así puntual, ¿no? Pero bueno, esta gráfica o esta imagen nos muestra un panorama un tanto amplio que de todas maneras ofrece información bastante importante para poder ponerle cara a los microorganismos que estamos enfrentando. Y bueno, vamos ahorita ya a entrar a estas cuestiones que les comentaba al principio, que es información muy práctica para que les ayude en el día a día a tomar decisiones y poder que ustedes sean los vigilantes, que estén patrullando sus hogares, y en cada sitio en donde ustedes puedan tomar una decisión que vaya en pro de, proteger la inocuidad de sus alimentos, ¿no? Bueno, ¿dónde creen ustedes que ocurran más enfermedades transmitidas por los alimentos? Es decir, si ustedes están en sus hogares o bien aquellos que también nos gusta de repente un fin de semana ir a un restaurante y dejarnos apapachar, que cocinen para nosotros, ¿ustedes dónde creen que ocurran más enfermedades transmitidas por los alimentos? Depende, ¿no, Noelia? Depende del tipo de restaurante. Bueno, ese es un buen punto. ¿Eh? Ajá, Y depende también, pero yo creo que de manera general en el hogar. en el hogar. Yo creo que sí. Pues los investigadores y analistas y estadistas también, ¿por qué no? Han marcado precisamente esto que está comentando Iván, ¿no? Que es en el hogar en donde ocurren la mayoría de las veces, de estas ocasiones que nos enfermamos por consumir alimentos contaminados. En la Unión Europea, el 40% está reportado de esas setas que ocurrieron en 2018 sucedieron en el hogar. Para Estados Unidos también esta tasa fue del 12% del 2009 al 2015, atribuyendo estas enfermedades que ocurrían en el hogar, ¿no? Entonces, puede haber muchos factores, como dice el doctor Iván, ¿no?
Depende del restaurante a cual vayamos, a lo mejor si nos sentamos en la carretita ahí, de la calle, en donde le pasan todos los camiones y levantan polvo y demás, podría ser que nos enfermáramos, ¿no? O puede ocurrir de manera diferente, porque también depende mucho de la preparación y el conocimiento que tenga la persona que va a elaborar esos alimentos, ¿no? Entonces, pero bueno, de manera general, las estadísticas y los estudiosos nos dicen que ocurren en el hogar, porque también resulta que estamos en casa y tendemos a relajarnos, ¿no? Como decimos, bueno, estamos en casa, es un lugar seguro, que puede suceder aquí? Y tendemos a relajar las buenas prácticas, ¿no? Entonces puede ser eso también. En la cocina, recuerden que, bueno, hay otra estadística que nos mencionan, y esa es una estadística del doctor Gelba, en donde dice, en el lugar, ¿en qué lugar ustedes creen que es más seguro comer? ¿En la cocina o en el baño? Y yo creo que la respuesta de todos es, pues, en la cocina, ¿no? Microbiológicamente hablando, y los estudios han mostrado que hay una carga menor en los baños que en las cocinas. ¿Por qué? Porque igualmente, o sea, nosotros sabemos, pues, el baño, obviamente, para qué es, ¿no? Entonces, nos esmeramos más en la limpieza y desinfección de un baño, porque sabemos, pues, para lo que es. Versus una cocina, pues que en la cocina cocinamos y tenemos alimentos y de nueva cuenta volvemos a relajar las buenas prácticas de desinfección y limpieza, porque pues son alimentos los que están. Sin embargo, estos también albergan de manera natural microorganismos, hay en todas partes. Entonces, si nosotros no aplicamos enfáticamente las buenas prácticas, estos microorganismos pueden proliferar, ¿no? Entonces, yo creo que también esta es una de las razones por las cuales en el hogar se tiende a tener el mayor número de enfermedades transmitidas por los alimentos. Y Pero bueno, perdón, ¿perdón? quisiera hacer un comentario. Sí, adelante. Este, con respecto a la cocina y al baño, creo que hay algo bien importante en el baño que es muy cotidiano, ¿verdad? Normalmente, cuando se le baja al baño, no se tiene la cultura de bajar la tapa. Sí. Entonces, cuando se baja el agua y, se atomiza todo, la taza del baño, pues hay una gran cantidad de bacterias que quedan en el ambiente. Por esa razón es fundamental que antes de bajarle al baño, pongamos la tapa, ¿verdad? Ahora sí que haciendo el comentario, por lo que usted comentaba de la importancia de la toma de decisiones, que siempre es formativo. Entonces, es fundamental que en las casas el baño tenga una tapa y para bajarle, la tapa esté bien puesta, ¿verdad? Un Sí. pequeño comentario. Sí, muchas gracias. Sí, se crean columnas, como dice la maestra, se crean columnas, aunque no sean visibles a nuestra vista, pero hay experimentos también en que han coloreado el agua de los depósitos del baño y hacen el experimento, y de repente con fluorescencia, luz UV, se puede mostrar hasta dónde llegan esos bioaerosoles, ¿no? Que son despedidos y con ello, pues también los microorganismos que pueda haber en ellos, ¿no? Sí. Pero bueno, no únicamente en la casa, ¿no? Para no poner toda la responsabilidad en el hogar, el trayecto que transitan nuestros alimentos desde que son producidos hasta que llegan a nuestra boca o a nuestra mesa es un trayecto muy, muy largo y de mucho trabajo, ¿no? Entonces, puede llegar este alimento y a diferentes procesamientos como lo tiene la diapositiva, llegan posteriormente a un centro de distribución y posteriormente hay un minorista o un restaurante, y en cada punto que está mostrado aquí hay manipulación también de esos alimentos. Entonces, posiblemente este alimento que salió de aquí de producción fue un alimento inocuo, que se produjo con todos los estándares de calidad e inocuidad. Pero en todo este trayecto también se puede comprometer en cualquier punto la inocuidad de ese alimento. Inclusive cuando nosotros mismos vamos a un supermercado y traemos ese alimento a casa, ese alimento lo podemos nosotros
comprometer, o la inocuidad de ese alimento lo podemos comprometer nosotros mismos en nuestros hogares, ¿no? Pero bueno, en todos estos puntos, hay que poner mucha atención, en dónde estamos nosotros, comprometiendo la inocuidad, ¿no? Bueno, ya que vimos que en todos estos puntos, se tienen que prestar mucha atención a las prácticas, ¿no? De manipulación y de producción y distribución y venta de alimentos. A continuación voy a presentar medidas prácticas que nos van a ayudar a prevenir estas enfermedades transmitidas por los alimentos. Es decir, estas recomendaciones van encaminadas a que sigamos asegurando la inocuidad de estos alimentos, que seguramente aquel ganadero, aquel agricultor produjo estos alimentos de una manera, muy estricta para ofrecer, alimentos inocuos, y está en nuestra cancha también seguir, asegurando esa misma inocuidad. Y bien, bueno, ya como individuos, por eso les decía yo, esta charla está encaminada a que tengamos información así puntual, desmenuzada, que nosotros podemos poner en práctica el día a día. Es yo, Noelia, Iván, y no sé, Juan, Lorena, o quienes nos estén escuchando. ¿Qué puedo hacer yo para seguir, salvaguardando la inocuidad de un alimento? Bueno, hay dos sitios muy importantes que nosotros como individuos podemos seguir, perdón, cuidando la inocuidad de ese alimento. Uno es el supermercado y otro es la casa. Y voy a poner ejemplos de cada uno de estos lugares y cada, de una manera muy puntual, que nos van a ayudar a ser esos vigilantes, esos patrulleros de la inocuidad de nuestros alimentos. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros en el supermercado, yo, Noelia, y quien nos está escuchando, para poder seguir manteniendo esa inocuidad de los alimentos? Asumiendo que en el supermercado, pues lo único que nos venden y que está a la venta son alimentos inocuos, ¿no? Entonces, bueno, si estoy en el supermercado, yo creo que todos aquí, los que están escuchando en este momento y los que en algún punto se van a conectar en cierto momento, hemos ido al supermercado o hemos ido a la tiendita de la esquina o en algún otro lugar en donde hacemos la despensa. Bueno, ¿qué podemos hacer? Uno, separar los alimentos, ¿no? Cuando llegamos al supermercado, pues por lo general podemos o no llevar alguna lista de lo que nos haga falta, pero bueno, tenemos que ser muy cuidadosos con qué es lo que vamos a poner en este carrito y cómo lo vamos a colocar, a distribuir en este carrito, ¿no? Entonces, podemos ir por huevos y carnes, frutas y hortalizas, enlatados, embutidos y demás, ¿no? O inclusive también hoy en día con estas carreras, ¿no? Y estos ritmos de vida que llevamos tan ajetreados, también podemos o adquirir alimentos que están listos para comer, simplemente pues un vasito con fruta ya picado y a la boca, ¿no? Entonces, sobre todo con estos alimentos tenemos que tener mucho más cuidado. Pero bueno, ¿qué hay con esto de separar los alimentos? Pues bueno, hay alimentos que por su naturaleza y sobre todo aquellos que son de origen animal, ya decíamos anteriormente, estos albergan microorganismos por sí solos. Entonces, hay estudios que han mostrado que alimentos como huevo contienen salmonela. De hecho, salmonela, y hay dos serotipos de salmonela, uno que es Salmonella gallinarum y otro Bollorus, son serotipos específicos, o sea, que tienen mucha afinidad por vivir en tracto gastrointestinal de estas aves de corral. Entonces, lo podemos ver de manera natural, ¿no? Que esta bacteria sea encontrada en este tipo de alimentos, ¿no? Inclusive, pues también en los cortes de pollo también puede en algún punto estar salmonela presente porque salmonela, pues
reside en el tracto gastrointestinal de estos animales, ¿no? Entonces, hay estudios que han mostrado que los huevos intactos han tenido hasta 10 células por huevo, inclusive algunos otros también un poco más, hasta 105 unidades formadas de colonia por huevo. Entonces, inclusive también hay otros estudios como el que se está mostrando aquí, que las canales de res han reportado también la presencia de salmonela. En Estados Unidos, las canales reportaron un 12% de presencia de esta bacteria. Y para México hay otros datos que van del 9 hasta el 15% de salmonela presente en canales de res, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si nosotros vamos al supermercado y colocamos una carne y en esta parte y colocamos, no sé, manzanas junto con esas carnes? O salchichas, que son alimentos que nos comemos sin ningún tipo de procesamiento, ¿no? Cuando mucho, a lo mejor, pues llegamos a casa y le damos una enjuagada, una desinfectada a la manzana, pero es algo que no hacemos con, por ejemplo, salchichas o jamón, ¿no? Entonces, hay que por eso tener mucho cuidado el separar esos alimentos, no colocar alimentos de origen animal crudos con alimentos que vayan a ser consumidos en crudo o con poco procesamiento. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo que la presencia de estos microorganismos en ese tipo de alimentos pueda ser transferida a esos alimentos que se comen sin procesar, ¿no? Entonces, por eso no olviden separar alimentos. Otro punto que podemos hacer en el supermercado es la inspección de empaques, ¿no? Estos ya son alimentos que tienen cierto, ya sea un empaque como latas, bolsas o demás, o en el caso, por ejemplo, que tienen empaque natural, como el caso de los huevos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cualquier fisura, sí, rasgadura que puedan tener estos empaques va a favorecer la entrada de microorganismos, ¿no? En el caso de abolladuras, pues obviamente en latas, por ejemplo, ¿no? Hay que inspeccionar la caducidad. Eso es algo que sin duda alguna tenemos que estar vigilantes. Pero en el caso de las latas, yo creo que es algo que en algún punto todos hemos escuchado, el caso de las latas con Clostridium botulinum. Esta es una bacteria que se encuentra de manera natural en el ambiente. Las latas, por la naturaleza de su empacado, las bajas concentraciones de oxígeno, de hecho, es al vacío, pero cuando una lata compromete ese sellado, puede favorecer la entrada de ciertas bacterias, entre ellas Clostridium botulinum. Esta bacteria produce una de las toxinas más potentes que existen en la naturaleza. Solamente cuestiones de nanogramos o concentraciones de nanogramos pueden matar a un individuo, ¿no? Entonces, esta bacteria se produce, o perdón, vive en condiciones de no oxígeno o muy poco oxígeno, y que son condiciones que se pueden encontrar en este tipo de alimentos, de latas, ¿no? Entonces, es por eso que se recomienda que si ustedes van a comprar una lata y está golpeada o está abollada, no la compren, ¿no? El caso de botulismo en Estados Unidos reporta 145 casos por año. Entonces, la tasa de mortalidad pues es alta porque pues es una toxina muy, muy potente, ¿no? En el caso de aberturas en productos que son congelados, pues también hay que verificar que no haya escarcha o hielo adentro, porque esto nos indica que ha habido una descongelación y congelación del producto, ¿no? Esta congelación y descongelación pues puede también traer consigo en que ese alimento, esa bolsa, al momento de descongelarse, pues favorece también el crecimiento de microorganismos, ¿no? Y sobre todo bacterias. Las bacterias se pueden dividir estando en el ambiente, en condiciones, pues favorables, pero las bacterias fuera de un hospedero, fuera de un organismo, de un animal o de un individuo, puede crecer, puede dividirse, cosa que no sucede con los virus, ¿no? Entonces,
Esto puede ocasionar que las concentraciones suban y ponga en riesgo este alimento, ¿no? Y ya por último, las grietas también en estos productos como en los huevos, inclusive también suciedad, puede implicar la presencia de microorganismos, como decíamos ahorita, salmonela. Si hay grietas, estas pueden entrar y que al ser consumido este alimento, pues pueda traer consecuencias, ¿no? A la salud. Hoy en día no es tan frecuente que se consuman huevos crudos como lo era hace algunos años. Yo no sé si aquí los presentes, hace cuando pues era una niña, me acuerdo que se daban el chocomil, el batido de chocolate, que le ponían un huevo crudo. Entonces, y ya, tómeselo, ¿no? Hoy en día sé también de que las personas que están, en cuestiones de gym, aumentando masa muscular y también de repente se toman sus huevos crudos, ¿no? Entonces, si estos huevos presentan grietas o presentan suciedad, hay un riesgo muy, muy importante de la presencia de salmonela y que esto pueda desencadenar, pues, una enfermedad gastrointestinal, ¿no? Eh, en otro tema, estando en el supermercado, todavía estamos en el supermercado también, es la selección de artículos, ¿no? Yo no sé aquellos que van al supermercado, ¿cuáles de estos dos grupos elegirían primero y cuáles después? Doctor Iván o la maestra Lupita, y no veo, es que no veo quién más esté ahí, Ah, por favor. ¿A cuál comprar primero, dices? ¿Cuál comprar primero? Pues mi lógica, la verdad es que nunca me había hecho esa pregunta, pero yo creo que primero los no perecederos y ya antes de salir de la tienda, pues los perecederos. Por la Ah, cadena de frío, por muchas cosas. Eso dice mi lógica, ¿verdad? sí, así es. Ya no quiero otra vez. A ver, vamos a decir. Sí, así es como lo comenta el doctor Iván, es elegir primero los no perecederos, posteriormente los perecederos. Digo, a lo mejor, si es una visita al supermercado muy rápida, ¿no? Pues bueno, si se me atravesó primero el queso, pues lo tomo de una vez y luego No, agarro, pero no sé, yo me estoy pensando, Noelia, que muchas veces vamos al supermercado. Yo nunca me había hecho esta pregunta que tú haces, ¿eh? Pero supongamos que hago primero los perecederos y los no perecederos al final, ¿no? O al revés. Y luego, después del supermercado, me voy de visita con mi abuelita, a la tienda no sí, sé qué, me voy a otra tienda. Y ahí anda la leche, ahí anda el queso. Ahí no pasa así. nada, ¿no? Todavía llega a la tienda, a la casa bien, decimos, ¿no? Pero, pues sí pasan cosas. Pues sí pueden pasar, ¿no? Porque nosotros, pues, desconocemos la inocuidad de ese producto, ¿no? Sobre todo en estos perecederos, ¿no? Si llevamos huevos, si llevamos queso. El queso también son alimentos, hasta hay ciertos estudiosos que les llaman son alimentos vivos, ¿no? O sea, que tienen una cantidad y una presencia de microbiota en ellos muy importante. Entonces, y esos microorganismos que están presentes en ellos, pues desconocemos, ¿no? Si hubo una pérdida de la inocuidad en el mismo y que estas temperaturas, si nos vamos a visitar a la abuelita después de que el supermercado, pues podemos darle tiempo a esa bacteria que está en ese queso para aumentar sus concentraciones, ¿no? Entonces, a lo mejor en el estante del supermercado había dos bacterias, ¿no? Pero estamos hablando de Salmonella y E. coli, que estas se dividen cada 20 minutos. Entonces, si yo tengo 100 bacterias en 20 minutos y a esas temperaturas, ya que, pues, sin estar en refrigeración, cada 20 minutos vamos a tener el doble de concentración. Entonces, es por eso también muy riesgoso que las enterobacterias, que son Salmonella, E. coli, todas estas, que se dividen cada 20 minutos. Entonces, no debemos darle oportunidad a estos alimentos o a estas bacterias, ¿no? De que estén o estos alimentos sin esa cadena de frío. Entonces, no, yo iba también a comentar que de repente habemos, porque igual me voy a contar, amas de casa, que de repente vamos al supermercado y se nos pueden ir 2 horas, 1 hora o 2 horas en el supermercado, ¿no?
Entonces, por eso también es importante, bueno, si voy a llevar perecederos, es hasta que ya me vaya a ir, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos tratando de cuidar esta cadena de frío para no dar oportunidad a esas bacterias que puedan crecer, ¿no? O si bien si se van a ir a visitar a la abuelita, llego a la casa de la abuelita y con permiso abuelita voy a meter mis perecederos un rato al refrigerador mientras me voy, ¿no? Entonces, esa es la recomendación. Y bueno, llegamos a casa con nuestros alimentos del supermercado. ¿Qué podemos hacer también en nuestra casa? Es muy importante aquí. Acuérdense que en el hogar es el primer sitio o el sitio principal en donde se dan las enfermedades transmitidas por los alimentos. Y bueno, hay 4 sencillos pasos también que nosotros podemos seguir, implementar en nuestros hogares para igualmente seguir con nuestros alimentos inocuos. El número 1 es la limpieza. La limpieza y no solamente de los espacios, sino también de personal, ¿no? Especialmente con nuestras manos, porque con ellas vamos a manipular pues todos los alimentos y los demás utensilios que nosotros vamos a utilizar en la preparación de nuestros alimentos, ¿no? No sé, hay algunas personas que prefieren utilizar estos trapitos que están aquí, hay algunas otras personas que se van o se inclinan más a toallas de papel, pero pues bueno, también está la controversia que si cuántos árboles estamos tumbando por la elaboración, entonces, etc., etc., ¿no? Pero bueno, ¿qué hay de eso? ¿Qué hay con la limpieza? Ok, yo creo que en todos los hogares hay y nos inclinamos por la utilización de esponjas para lavar nuestros utensilios, la loza, los platos, las cucharas, etc., etc., ¿no? Entonces, pero hay estudios que han mostrado que una esponja es o puede albergar un universo de microorganismos que hay una concentración reportada de 5.4 por 10 a la 10 células por centímetro cúbico. Eso es un mundo de microorganismos en una esponja, ¿no? Entonces, esto se da porque, pues, obviamente la naturaleza de la esponja facilita la acumulación, por un lado, de humedad y por otro lado también de alimento que uno va o que se va recabando en esas estructuras de la esponja, lo cual pues facilita que el microorganismo tenga a manos llenas eh, pues nutrientes, ¿no? Para alimentarse y usar su metabolismo, ¿no? Entonces, también esta estructura facilita esta retención de agua, por lo que también su secado se hace mucho más lento. Entonces, todavía hay personas que tienen como un tazón y ponen agua y ponen jabón y hunden la esponjita aquí y ahí la dejan, ¿no? Entonces, eso todavía facilita un caldo de cultivo en esos ambientes. Aquí hay bacterias que ya han sido reportadas sobrevivir. No sé si les sea común o les haga clic el nombre de Campylobacter. Es una bacteria muy importante. Es una bacteria, pues algunos todavía la catalogan como una bacteria emergente, muy asociada a alimentos de origen animal, carnes, por ejemplo. Esta ha sobrevivido un día, pero volvemos otra vez con esta protagonista que es Salmonella. Estos estudios han reportado que hasta más de 7 días sobreviviendo en esponjas, ¿no? Inclusive lo que les comentaba ahorita también, que las bacterias tienen la gran capacidad de dividirse estando solas, o sea, no requieren de estar en una persona, dentro de una persona o dentro de una célula para poder dividirse. Ellas lo hacen sin necesidad de nada, ¿no? Entonces, esto pues todavía aumenta el riesgo de estas enfermedades transmitidas por los alimentos. Tenemos que tener mucho cuidado. Miren, este estudio por estos autores, Cardinale y colaboradores en el 2017, hicieron este estudio en donde tomaron cortes y utilizaron microscopía para poder visualizar lo que sucedía en estos tejidos de las esponjas.
Esta es una pequeña fracción, ¿no? Lo que les voy a presentar. Si necesitan o quieren el documento, se los comparto con todo gusto. Está libre en la red. Em, Viendo precisamente este universo de microorganismos que podemos encontrar en las esponjas, este entramado de las esponjas facilita mucho la retención, decíamos, de humedad, que es indispensable para el desarrollo de microorganismos. Facilita también que los microorganismos hagan biopelículas dentro de ellas. O sea, biopelículas es como poner una pasta de cemento en cualquier lugar, pero hecha por microorganismos, hecha por bacterias. Entonces, eso todavía las hace mucho más resistentes. Algunos autores dicen que son hasta 30 veces más resistentes las bacterias estando en una biopelícula que estando solas. Entonces, estos autores es lo que observaban en estos tejidos, ¿no? Ellos hicieron, además, ¿no? De la visualización en microscopía, lo que ellos hicieron fue utilizar otras herramientas como la biología molecular. Hicieron secuenciación en este caso, que no nos vamos a poner a hablar de eso, pero lo que quiero resaltar aquí es la diversidad tan enorme de microorganismos, de familias de microorganismos, y de hecho esta está cortada porque únicamente colocaron esos autores los 20 principales que encontraron en estas esponjas. Entonces, imagínense el mundo, el zoológico de microorganismos que están o que pueden estar en nuestras cocinas, ¿no? En estas esponjas. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con ellos, con cómo utilizamos estas herramientas y lo que se recomienda, pues, es ser vigilantes. Y te les voy a colocar aquí cómo nosotros poder reducir ese riesgo de esos microorganismos. Dentro de la limpieza también hablábamos el papel que jugamos nosotros, ¿no? Como manipuladores de los alimentos. También nosotros tenemos un sinfín de microorganismos en nuestro organismo, pero en nuestras manos han sido reportadas alrededor de hasta 40,000 bacterias por centímetro cuadrado. De hecho, si nosotros colocamos en una caja Petri con un agar nutritivo y colocamos nuestro dedo, vamos a obtener crecimiento después de incubación, sin duda, ¿no? Y bueno, además de esta gran concentración, también tenemos una gran diversidad de microorganismos. Están descritos hasta 150 diferentes tipos de bacterias que pueden haber en nuestras manos. ¿Por qué? Porque estamos nosotros en contacto con muchas superficies, inclusive con otras personas también en contacto. Estas pueden transferir microorganismos que causan enfermedad, ¿no? No únicamente enfermedades transmitidas por los alimentos, sino también enfermedades respiratorias y enfermedades también de piel, ¿no? Entonces, es por eso bien importante tener una buena higiene. Y eso era lo que les comentaba hace un rato, ¿no? El cuerpo humano es hogar de alrededor de 100 billones de microorganismos. No solamente están en nuestras manos, sino están en todo nuestro cuerpo, por dentro y por fuera. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con esto, con lo de la limpieza, no? Entonces, lo que se sugiere es tener, pues obviamente tenemos que lavar nuestros utensilios, ¿no? Y la esponja, pues es algo que se utiliza mucho más frecuentemente que cepillos, sin duda alguna. Yo creo que también, pues es mucho más, a gusto al tacto, sentimos que lavamos mejor versus un cepillo, ¿no? Versus la esponja. Pero bueno, tenemos que tener cuidado. Si nosotros posteriormente a la utilización de la esponja para lavar nuestros utensilios, podemos desinfectarla con la utilización de agua con cloro, por ejemplo, sumergirla, dejarlo unos minutos. O el trapo también, esto puede servir para el trapito de repente, los que no usamos toallas de papel, porque las toallas de papel pues se utilizan y se tiran. Hay algunas personas que no, que tienen de tela o algunos otros tipos de materiales, también se pueden sumergir en esta solución clorada, esperar tiempo de contacto para que tenga actuar óptimo y elimine los microorganismos presentes. Posteriormente se retira, se exprime y se deja secar. Todo se debe de dejar secar. No dejen nadando, por favor,
la esponja o el trapito de la cocina, porque eso solamente está incrementando las concentraciones de los microorganismos. Y con nuestras manos, pues también es tener una buena técnica de lavado de manos. Este es un ejemplo, pero de muchos que hay en la red. Se dice que son al menos 40 segundos de estar frotando todas las secciones, todas las partes de nuestras manos sin dejar nada, porque de repente podemos lavarnos muy rápido las manos solamente por las palmas, pero o quedan muchas superficies expuestas y que han estado en contacto con otras superficies o con otras personas y que pueden estar albergándose ahí microorganismos, ¿no? Hay momentos que se recomienda con más énfasis el lavado de manos, obviamente después de ir al baño, después de limpiarnos la nariz, sonarnos la nariz, de toser, de, no sé, de estornudar, por ejemplo, para poder evitar que esos microorganismos vayan de un lugar a otro o hacia nuestros alimentos, ¿no? Eh, bueno, también en nuestra casa es importante separar los alimentos, como decíamos en el supermercado. En nuestra casa ocurre lo mismo, ¿no? Hay que evitar que los alimentos crudos entren en contacto con los alimentos cocinados. ¿Por qué? Porque esto puede ocasionar una contaminación cruzada, es decir, que exista o que se dé una transferencia de microorganismos de un alimento que contiene microorganismos a otro alimento o superficie que estaba limpia, pero transferimos estos microorganismos de este lugar contaminado a uno no contaminado. Eso es contaminación cruzada, que puede ocurrir muy frecuentemente también en nuestro hogar. Un punto muy importante que ocurre, la contaminación cruzada en nuestros hogares es con la utilización de las tablas. Estas tablas pueden servir ya sea para procesar algún alimento crudo, decíamos, los alimentos de origen animal son los que van a estar pues, por la naturaleza y que albergan esos microorganismos. Puede ser más lógico encontrar este tipo de microorganismos en los alimentos de esta naturaleza. Entonces, si esta tabla con la que procesamos alimentos de origen animal, que es alimento carne cruda, queda contaminada esta tabla. Si esta tabla posteriormente es utilizada para procesar, partir alimentos que se van a comer, pueden ser alimentos que están totalmente inocuos, pero al momento de nosotros utilizar una tabla contaminada, estamos realizando una contaminación cruzada para dar, pues, origen a un alimento que nos vamos a llevar a la boca, pero un alimento contaminado. Para ello, se ha recomendado la utilización, de una codificación por color de tablas, ¿no? Entonces, de tal manera que cada color indica el tipo de alimento que se utiliza o se pica o se procesa en él. Así evitar que aquellas tablas azules en donde procesamos pescados y mariscos sea utilizada, por ejemplo, para procesar, partir fruta, verdura que nos vamos a comer, por ejemplo, en una ensalada cruda, ¿no? Entonces, y bueno, estas tablas, digo, es más común verlas en restaurantes y la industria restaurantera y demás para precisamente evitar estas contaminaciones, pero es mucho menos común, digo, yo no he visto una casa en donde tengan seis tablas de diferentes colores, en hogares no los he visto, ¿no? Porque pues también implica, yo creo, lo que me han comentado, pues implica pues un gasto, otras personas pues no sabía, lo desconocía, ¿no? Entonces, pero bueno, esta es una opción, una recomendación que se puede hacer, ¿no? La otra también es la utilización de al menos 2 tablas en casas, una donde se procesen carnes o alimentos de origen animal y la otra que sea únicamente para frutas, vegetales o alimentos que se van a comer en crudo, ¿no? No es necesario tampoco tener tablas, miles de tablas, 5 tablas, 10 tablas, no sé.
Pueden utilizar también platos, ¿por qué no? Si no hay más, platos también, pero evitar que sí ocurra una contaminación cruzada, es decir, que en la misma tabla en donde yo procesé una carne cruda, pescado, pollo, res, lo que sea, y posteriormente yo utilice para picar un alimento que se va a consumir en crudo, ¿no? Y las recomendaciones también, pues, es siempre lavado con agua y jabón, dejar secar totalmente en posición vertical antes de volver a utilizar esa tabla. Otra recomendación, por lo que decíamos ahorita de la contaminación con estos alimentos de origen animal, es pues la presencia de los microorganismos que pueden estar presentes en los jugos, ¿no? En los jugos. Y la recomendación de no lavar el pollo es precisamente por esto, porque la superficie de la piel, ¿no? De la carne de este pollo o de carne si es res o si es cerdo, el que sea, y los jugos pueden contener microorganismos patógenos. Han estado descritos Salmonella, Campylobacter, Listeria. Listeria hemos encontrado nosotros Listeria también en pollo que se vende en mercados. Entonces, al momento de lavar estas carnes, lo que podemos propiciar es que estas salpicaduras, como decía la maestra sobre el baño, también estos bioaerosoles se generan cuando uno lava en el fregadero también. Entonces, lejos de eliminar esa contaminación, la vamos a esparcir, ¿no? Entonces, eso es lo que se trata de evitar con esto, con estas carnes, de lavar las carnes. Hay reportes como, por ejemplo, que 1 de cada 25 paquetes de pollo están contaminados con salmonela. Y ya en casa, otro estudio que realizó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos comprobó que el fregadero de 1 de cada 7 personas que lo habían limpiado después de lavar pollo, aún tenían microorganismos. Entonces, es una prueba, pues, de que, bueno, podemos estar esparciendo, ¿no? Difuminando, sí, esparciendo esta contaminación a lo largo y ancho de nuestra cocina en lugar de estar disminuyendo o eliminando una contaminación. Y bueno, ya por último, también la contaminación cruzada puede ocurrir en refrigeradores. Esto que decíamos, bueno, el pollo o la res o el cerdo puede contener por su origen, microorganismos patógenos. Entonces tenemos también que ser vigilantes las posiciones en donde vamos a estar organizando, o destinando nuestros alimentos dentro de un refrigerador. ¿Por qué? Porque el alimento crudo con sus jugos puede contaminar aquellos alimentos ya preparados, cocinados o listos para comer también. Entonces, esto ocurre muy frecuentemente en nuestros refrigeradores si no tenemos ese cuidado, ¿no? Otra cuestión que ahorita se me pasó en el supermercado es, no sé si con ustedes todavía haya personas empacando, paqueteros. Em, Estos paqueteros, como por lo general son personas, pues, que no han sido capacitados en estos temas, también cometen errores al momento de estar empacando en las bolsas y pueden colocar en una misma bolsa el pollo crudo con las salchichas o el jamón, ¿no? Entonces, también tienen que ser muy vigilantes de lo que están haciendo estas personas, porque ahí mismo se puede puede ocurrir esa contaminación cruzada de la que estamos hablando. Y ya por último, ahora sí, la refrigeración, no es cierto, faltan 2, perdón. La refrigeración es muy, muy importante. La temperatura, decíamos, ahorita las bacterias se pueden reproducir, pero si nosotros colocamos temperaturas bajas en un refrigerador, esto ocasiona una disminución en su metabolismo, las duerme. Entonces se recomienda que sobre todo los alimentos que es más común que puedan contener microorganismos sean refrigerados de 0 a 4 grados centígrados. Obviamente también la congelación es un método de conservación de alimentos muy efectiva y que pueden durar los alimentos por mucho tiempo y las bacterias, algunas mueren y otras quedan inactivadas. Entonces, eso ayuda a contrarrestar este crecimiento de microorganismos.
Y hablando todavía de la temperatura, el cocinar los alimentos es pieza clave también para disminuir, eliminar los microorganismos que pueden causarnos enfermedad, virus, bacterias, protozoarios y demás, ¿no? Entonces, vean, este termómetro aquí nos marca una zona de peligro. Esta zona de peligro es en donde todas estas bacterias que se transmiten por los alimentos están en el paraíso. O sea, es decir, como de 10 grados a 60, les gusta a ellos. Y es esta temperatura en donde aprovechan también para dividirse con mayor rapidez, cada 20 minutos. Bajo esta temperatura, es decir, menos de 5 grados y por encima de los 60 grados, ya acá ocurre que se duermen, no hay crecimiento, se quedan estáticas o mueren también algunas de ellas. Y por encima de los 60 grados también ocurre muerte celular. Entonces, si nosotros vamos a cocinar nuestros alimentos, tenemos que asegurarnos que alcanzamos esas temperaturas para eliminar los microorganismos que puedan estar presentes en ellos. Como por ejemplo, aquí tenemos una hamburguesa que se ve muy deliciosa, apetitosa. Sin embargo, si no aseguramos que estas temperaturas, la carne alcance estas temperaturas, podemos estar nosotros obteniendo alimentos con procesos deficientes de cocción, que si este fuese el caso, no aseguramos que la presencia de existir de bacterias como Salmonella o E. coli queden eliminadas, ¿no? Este fue el caso, no sé si algunos que nos estén escuchando recuerdan, bueno, pasó hace muchos años, ¿no? Pero quienes nos dedicamos también a esto de la inocuidad alimentaria, siempre estamos vigilantes de brotes que han sucedido a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Y este fue un brote que fue un parteaguas, se dice el brote que lo cambió todo, ¿no? Este brote de E. coli ocurrió en 1992 y todavía alcanzaron algunos casos en 1993 en Estados Unidos por consumir hamburguesas con deficiente proceso de cocción. Hamburguesas que eran vendidas por esta empresa Jack in the Box en Estados Unidos. Y estas hamburguesas, bueno, la carne de esas hamburguesas contenía esta bacteria tan importante hoy en día todavía, E. coli O157H7, que es uno de los serotipos más agresivos y más frecuentemente reportado en brotes de alimentos, ¿no? Entonces, en este tiempo ocurrió este brote donde se vieron involucrados 600 personas enfermas y 4 niños fallecidos. Fue el total. Esta niña que vemos aquí, Brianna, fue un caso en donde, pues, está reportado que esta niña enfermó, fue a este lugar de hamburguesas, se comió 2 hamburguesas y al siguiente día ella tenía diarrea sanguinolenta, mucho dolor en su estómago, fue al hospital y cumplía con las características que casi estos 600 personas estaban presentando, ¿no? Donde se detectó y se hizo un rastreo para ver qué era lo que habían comido estas personas y por eso se supo que eran hamburguesas que estaban siendo vendidas en pues cadena de hamburguesas o comida rápida, ¿no? El caso es de que esta nena eh, estuvo hospitalizada alrededor de 5 meses. Esta niña duró 40 días en coma, ya que esta E. coli, que podemos decir, decíamos, bueno, al principio es una gastroenteritis, pues es una gastroenteritis con un patógeno muy importante que desarrolló síndrome urémico hemolítico. En una primera instancia le ocasionó daños en riñón, fallas en riñón y posteriormente fallas en otros muchos órganos. Esta E. coli O157H7 que la llevó a estar en terapia intensiva, 40 días en coma. Después de ese tiempo, igual los doctores le decían a sus padres que no tenían que no había muchas esperanzas de que ella se recuperara. Sin embargo, ante o contra todo pronóstico, empezó a presentar mejoría
y poco a poco fue recuperándose, pero con muchas secuelas, tantas secuelas que dicen que tuvo que volver a aprender a caminar, a hablar, a masticar, etcétera, y toda su vida, pues, ha estado batallando con precisamente el impacto y las secuelas que este brote le ocasionó. Entonces, a partir de este brote tan importante, se tomaron cartas en el asunto. Fue de los inicios que el boom en el tema de la inocuidad despegó, implementando diferentes leyes inclusive, ¿no? Y procesos de buenas prácticas y de vigilancia también en toda la estructura de la producción de alimentos, ¿no? Entonces, definitivamente pues tenía que pasar algo, ¿no? Para poder tomar cartas en el asunto y esto fue tan importante que hoy en día también todas las personas que se dedican a la producción de alimentos tienen que cumplir con estas directrices para poder asegurar la inocuidad de los alimentos, ¿no? Y bueno, ya por último es pues hacer un llamado, ¿no? A que estos dos puntos como la buena higiene personal y un buen manejo en ambiente de alimentos es la clave para nosotros poder, desde nuestra trinchera, ¿no? Individual, poder asegurar alimentos inocuos. Bueno, eso es todo por mi parte. No sé si tengan algún comentario, pregunta también. Sí, yo tengo una persona que está conectada vía Facebook, hace una observación. Ella es chef y es una de las chefs más responsables que yo conozco. Y me dice que te hace falta una tabla. Y coincido con ella. Dice que hay una tabla morada para los alergenos. Ah, sí, ¿Sí? sí, Que hay que tener cuidado también con los alimentos alergénicos y que es una tabla de código morado. sí, sí, gracias. Sí, era lo que les comentaba también al principio, que yo solamente dije físicos, químicos y microbiológicos, pero se han introducido otros tipos de contaminantes también, al campo, que hay que tener en cuenta, Sí, te digo porque yo definitivamente. tengo una hija alérgica a los mariscos y un día nos sacó un susto porque es una anécdota, ¿eh? Fuimos a un restaurante, había espagueti con camarones y le dijimos al mesero, pues es alérgica a los camarones. Y entonces ellos de manera muy responsable, pues le quitaron los camarones al espagueti y nos dieron espagueti sin camarones, ¿sabes? Pero pues obviamente están todas las moléculas ahí. Así Una es. anécdota. Y la otra, Noelia, por ahí leí alguna vez una frase que me llamó mucho la atención y que dice que México es el único país en el mundo donde se considera normal enfermarse del estómago, ¿no? O sea, los mexicanos dicen, ay, me dio una diarrea, debe ser por los tacos que me comí ayer. Y ya, o sea, lo vemos como algo normal, ¿cierto? Sí Tú y que no. viviste en Estados Unidos y que viviste en Arizona, debes de tener una perspectiva diferente. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, yo siempre he hecho ese comentario porque pues me ha tocado convivir con americanos y con personas que han venido inclusive acá a México y siempre tienen el comentario es que, ay, no, dicen, ustedes no se enferman. Es que ustedes no se enferman, a ustedes no les hace nada. ¿Cómo que no? O sea, sí. Y están las estadísticas que muestran que, pues, tantos millones de personas, enferman de gastroenteritis. Sin embargo, yo creo que estamos habituados también a muchos microorganismos que obviamente cuando viene un extranjero, eh, la Venganza de la Moctezuma. venganza de Moctezuma, ¿no? Y enferman, pero es que no están habituados a esa microbiota, a esos microorganismos que nosotros ya con el día a día sí lo estamos, ¿no? Sí hay sí hay diferencias porque de haber vivido en Estados Unidos, pues de repente como es el país también de las demandas, se cuidan mucho, ¿no? Entonces es estar siempre vigilantes y cumpliendo con esto y con el otro para poder evitar inclusive pues demandas, ¿no? Pero los microorganismos están ahí. También, fíjate que no tenemos la cultura de reportar, porque cuántas veces también nos enfermamos
y no acudimos a un médico. ¿Por qué? Porque a lo mejor, ay, es que me cayó algo mal, pero me voy a Pepto-Bismol y esperar. cura todo. Ajá, me Pepto-Bismol. sí, igual también me voy a esperar y si mañana sigo, voy a ir al médico, pero como ya al día siguiente ya nos sentimos mejor, no fuimos, ¿no? No, Eh, pero además, o sea, hay que ser críticos también, o sea, a ver, traes una diarrea y dices, a ver, voy a ir al seguro social y me voy a aventar ahí 3 días para que me atiendan. sí, Entonces, pues también nuestro sistema de salud tampoco ayuda al registro de este tipo de brotes, ¿no? Dices, no, pues así es. mejor voy a la farmacia, me compro algo y me amas. O sabes que también, si ya estamos con la crítica, si en el caso en que sí vamos al médico, tampoco se hace un análisis de qué es lo que te ocasionó esa diarrea. Tenemos muy mal sistema epidemiológico. La verdad que sí, tenemos mucha oportunidad de mejorar ahí. Sí, bueno, políticamente qué correcta eres. Una última pregunta para la maestra, dejar si la maestra Juanita quiere participar. A mí me preocupa otra cosa más, Noelia, que yo creo que el tema de la inocuidad de los alimentos, no termina con una diarrea. Es decir, que digo que se puede complicar y te puedes morir, eso está comprobadísimo, que hay gente que se ha muerto de una gastroenteritis. Pero a mí, yo siempre me he fijado, pues, que se le da poca importancia al tema de que las bacterias, una vez que ingresan al organismo, muchas se pueden quedar ahí de por vida y pueden ser causantes de muchas otras enfermedades. Por ejemplo, donde yo hice mi tesis de maestría, estudiaban una enfermedad articular muy rara, pero vamos, muy rara porque había, digamos, un caso en 10,000 personas, ¿no? Que se llamaba espondilitis anquilosante. Una enfermedad parecida a la artritis, aunque con una naturaleza diferente. Y esa enfermedad estaba estrechamente relacionada con la proteína de choque térmico de Klebsiella. Es Ujú, decir, las personas que tenían espondilitis anquilosante, lo más seguro es que en algún momento de su vida se infectaron con Klebsiella, ¿no? Y eso, bueno, también habla de que en algún momento se comieron una hamburguesa, un pollo, y que dijeron, no, no, no me pasó nada, ¿no? Pero ya entró la Klebsiella a tu cuerpo y años después tu sistema inmune se equivoca y entonces produce autoanticuerpos que reconocen Klebsiella y reconocen otra cosa. Y así pudiéramos poner muy ejemplo, Campylobacter jejuni, que está estrechamente relacionado con Guillain-Barré. Con sí. Guillain-Barré está estrechamente relacionado. Entonces, pues, ay, no pasa nada, me infecté, es Campylobacter, me dio una diarrea y listo. Y pues resulta que después de algunos años, esas personas desarrollan Guillain-Barré o alguna otra enfermedad. Entonces, eso también se tiene que hablar porque yo creo que los mexicanos, como bien dices, estamos tan acostumbrados que dices, ay, una diarrea, tómate este medicamento y se te va a quitar en 2 días o se te va a quitar mañana y ya. Pero la infección crónica permanece y hay muchísimos ejemplos de eso y creo que las personas que estudian inocuidad también falta que le den ese enfoque, pues porque no todo es una gastroenteritis. A lo mejor la gastroenteritis es digamos, es lo menos grave, sino que hay bacterias, virus que están relacionados con tumores, están relacionados con enfermedades autoinmunes, están relacionados con un montón de cosas que aparecen 15 años después de que nos comimos una hamburguesa, ¿verdad? Es todo. Sí, definitivamente sí hay mucho que hacer, y fíjate que, en algún tiempo también se estuvo estudiando la supervivencia en macrófagos de estas enterobacterias también, Sí. y la verdad que reportaban hallazgos muy importantes, muy considerables, porque Claro. precisamente cuando estamos hablando de células, del sistema inmunitario, pero que son rebasadas por estas bacterias, estas enterobacterias, es precisamente que podemos estar encontrando estos microorganismos en otros órganos y durante, te digo, como estás diciendo, Mucobacteria en tuberculosis, tiempo ¿no? Que después, ahí sí, vive, o sea, y así es. digamos, no es una bacteria de alimentos, la tuberculosis,
pero podemos hablar de muchas otras, toxoplasma, un parásito Plasma Gondii, sí. te estás en contacto con un gato hoy y Sí, 20 años después tienes problemas, ¿no? así es. Sí, queda mucho por hacer todavía. Yo creo que podemos sumar todavía mucho más información al Mucho, mucho. conocimiento. Sí. La maestra Juanita, no sé, ya en Facebook ya solo tuve esa participación de esta persona que me pareció muy adecuada, el tema de las tablas moradas para, sobre todo, Alérgenos. cada día es más común en México el tema de las alergias alimenticias, que Sí, paradójicamente tienen que ver con una mejor inocuidad. Es decir, parece que entre más nos cuidemos, luego resulta otra enfermedad, como es el caso de las alergias, ¿no? sí, precisamente eso que estás comentando hace años, años, pero años, está haciendo. Bueno, la teoría, ¿cómo se llama la teoría esta de la limpieza o la teoría de la... Hay una teoría que dice que en los países donde hay alta inocuidad, la gente no se Está, enferma del estómago. Es la teoría de la... no, pero llega un microorganismo inofensivo y te derriba. Y te derriba, claro, porque no está, tu sistema inmune no está preparado, ¿no? Así Entonces es. se Queremos estar en debilita. una burbujita y de repente te haces mucho Sí, más pero sensible. sí, sí, y esa es la justificación de mucha gente. Ay, pues entonces no voy a comer nada. Sí. No, tampoco se trata de ser más papistas que el Papa, ¿no? Pero yo me pregunto cuántas personas lavamos la estufa a conciencia después de una semana, ¿no? ¿Cuántas personas, cada cuándo lavamos nuestro refrigerador? En fin, ¿no? La esponja, para no ir La tan lejos. esponja. Bueno, la maestra Juanita seguramente va a hablar de del trapito rojo, que era su tema Así. simbólico. Maestra, no sé si quiere comentar algo. Allí van, no voy a recordar lo del helado, el raspado que nos comimos, ¿te acuerdas? No. Porque fue el raspado más delicioso, maestra. Así es. Adelante, maestra. No sé si quiere comentar. Tenemos 5 minutos, maestra. Bueno, miren, yo tengo algunas cosas que comentar para los chicos que van a escuchar esto, que tengan muy en claro que las setas se transmiten por alimentos contaminados, Contaminados. porque el alimento descompuesto, no lo vamos a consumir, huele mal, sabe mal, lo desechamos. Pero un alimento contaminado es aquel que mantiene sus características organolépticas, huele bien, sabe bien, me lo como, ¿verdad? Compré el pollo el sábado, me quedó una pieza, la metí al refri y a los 5 días me como el pollo porque está bien, sabe bien y me lo como. Entonces, eso por una parte. Y estos alimentos contaminados, las causas pueden ser diversas. Me voy a centrar nada más en la temperatura. Y, por ejemplo, pueden ser dos cosas. Uno, como dijo la doctora, que se haya roto la cadena de frío del súper a la casa o al momento de recibir la carne de la carnicería que me trae el repartidor, que la trae a temperatura ambiente. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos quiénes son nuestros proveedores a casa y por otro lado, llevar una hielera pequeña para meter la crema, las carnes. Hay un estudio japonés donde hicieron monitoreo de los alimentos fríos en la cajuela, está muy interesante. Y ahí se ve cómo hay un crecimiento bacteriano impresionante, porque como decía el doctor Iván, después del súper me fui con mi abuelita 2 horas y bueno, efectivamente, como comenta la doctora, cada 20 minutos las bacterias se parten por mitad y se duplica la población, ¿verdad? Entonces aquí es importantísimo que no se rompa la cadena de frío, pero también puede haber alimentos contaminados porque no se mantuvieron lo suficientemente calientes, o sea, a más de 60 grados. Ejemplo palpable, las cocinas económicas, ¿verdad? Y el alimento se ve bien, sabe bien, me lo llevo, me lo como y en cuestión de horas o en cuestión de días, porque ese es un mito también que hay que romper. No es lo que me acabo de comer, me lo pude haber comido hace 3 días y al tercer día aparecen las manifestaciones y los síntomas, ¿verdad? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, yo sugeriría que en lugar de preparar el cloro y meter la esponja, el cloro se meta en un atomizador para evitar vaciar en la tarja ese contenido de agua con cloro y cuidar el planeta. Porque ese contacto del cloro con la materia orgánica, que es contaminación, forma sustancias que se llaman trialometanos. Y bueno,
los chicos ya que busquen en San Google, ¿verdad? ¿Qué son los trialometanos? Es increíble esto que sucede, ¿verdad? Y por otro lado, además de la esponja, por su naturaleza propia, como usted comentó, doctora, genera una polución impresionante, ¿verdad? Entonces, yo lo que les sugiero es que cambien la esponja por estropajo. Soy muy precavida con cuidar el medio ambiente y creo que por usos y costumbres tenemos una huella ecológica impresionante que hacemos desde la cocina. Entonces, el hecho de quitar esa fibra y usar estropajo, por la naturaleza del estropajo va a haber menos crecimiento, y por otro lado, ese estropajo lo podemos enterrar, mientras que la esponja, cuando ya no la vayamos a ocupar, la vamos a tirar a la basura y es plástico al ambiente, ¿verdad? Por último, lo de las tablas de color es perfectísimo, ¿verdad? Y así se maneja para fines de distintivo H en los grandes hoteles. Pero yo les sugiero a todos, como usted comentó, se puede picar en un plato, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo 2 tablas de vidrio y son las que utilizo en la cocina. Es imposible tener tantos colores como usted bien dijo, pero sí podemos utilizar tablas de vidrio. Eso sería todo y la felicito por su conferencia. Muchas gracias, maestra. Sí, inclusive con las tablas de plástico, Los esa es otra cuestión, microplásticos. los microplásticos, exactamente. Sí, Ah, está terrible esto, está sí. terrible. Entonces, Cada día le movemos poquito y aparece otra cosa, ¿verdad? sí, Pero fíjate, Noelia, que creo que, por ejemplo, tenemos que recuperar, como dice la maestra Juanita, costumbres que hemos ya menospreciado, que el capitalismo ya nos llevó a otro nivel, ¿no? Por ejemplo, los estropajos antes eran los eso se usaba, naturales que daban las calabazas y sí, ahora ya seguramente ya todavía si no los están vendiendo, los van a vender, pero mucho más caros porque ya van a ser estropajos carísimo, ecológicos, ¿no? Nos los van a vender como carísimo, estropajos ecológicos. sí, Cuando las abuelitas antes, pues eran estropajos de calabaza, las botellas eran de vidrio, no eran de PET, un montón de cosas que creo que nuestra vida también, cada día más acelerada, sí, pues nos hace más fácil ir por los productos más prácticos, aunque no los mejores, ¿no? así es. O igual, mira, yo lo veía el otro día, ¿no? Antes el barro, ¿no? Pero ahora el barro, pues ya lo pintan y entonces ya tiene plomo. Ujú, Entonces, realmente creo que este sistema, pues, del consumismo, por no decir otra cosa, pues nos lleva a cometer muchos errores, ¿no? Yo tenía, por ejemplo, un maestro en la maestría que él me decía que ellos eran tan pobres eran de la Ciudad de México, no eran de una comunidad rural, eran tan pobres que él dice que toda su infancia se la pasaron, no tenían refrigerador y se la pasaron con una hielera con hielo. y él era Sea, como, ellos sabían que los alimentos tenían que estar en frío. Y ujú, entonces él me decía que ellos no podían comprar un refrigerador, eran carísimos. Y entonces su mamá compraban hielo y yo a lo mejor le salía más caro o a lo mejor el hielo en aquel momento era muy barato. Pero creo que híjole, parece que todo está diseñado como para consumir. consumir, tirar, pero además para provocar enfermedades, pues, o sea, a veces yo no creo mucho tanto en las teorías conspiracionales, pero a veces te hacen dudar, Sí, ¿verdad? Te hacen dudar por ejemplo, eso de las tablas de vidrio o de las cosas, yo no lo había pensado, pero pues también, por ejemplo, cuánto plástico no consumimos con las botellitas, ¿no? Y ya ujú. descubrimos el BPA y el BPS y los eftalatos y un montón de cosas que, Otros digo, ya, contaminantes también, otros contaminantes que tienen que ver con inocuidad alimentaria no biológica, pero química, ¿no? Y pues así ya es. vamos consumiendo un montón de cosas Yo creo que tenemos que híjole, optar por lo que dice la maestra Juanita, así es, es regresar
a lo que hacíamos, a las prácticas de antes, ¿no? Híjole, los estropajos, yo recuerdo antes ibas a la tienda y comprabas un estropajo y te daban un estropajo natural, una fibra de calabaza O y yo te no sé si ustedes, pero aquí de repente en ciertos lugares en donde crecían las plantas de manera natural, crecían esos estropajos y de sí, repente sí, los sí, te los cortábamos. daban súper baratos. Era el señor que pasaba vendiendo leche, te los vendía o sea, cosas, pero ahora ya te los quieren, seguramente si no los han vendido, los van a vender pronto y nos los van a vender como estropajos ecológicos, ¿verdad? Con un moñito nada más, sí. 30 veces más caros Así que lo es. que nos daban antes. Pues Sí, muchísimas gracias, Noelia. Realmente un gusto. una plática bastante. Te voy a tomar la palabra, te voy a mandar una invitación para ver si hacemos una plática para el sector agropecuario, que yo creo que ustedes en Sinaloa tienen mucho, mucho más experiencia porque pues son el estado que más exporta agro seguramente en el país. Sí, Nayarit tenemos. apenas inicia, pero en Sinaloa realmente pues nos llevan muchos años en el tema de la exportación y de la calidad de alimentos. Sí, sí, ya tiene estrecho trato y trabajo con el sector agrícola aquí también. Pues Entonces, si vas pensando fecha, yo con gusto te mando una invitación y hacemos algo. Muchísimas gracias, perfecto. Nole, te dejamos descansar, ya son las 6:30. Un Este, gusto, hasta luego, te un mando la gusto. constancia, correspondiente y muchísimas gracias. Tenemos un tema pendiente, no sé si quieres que lo veamos hoy fuera de la transmisión o lo vemos después. Te voy a marcar mañana, Bien. porque precisamente estamos viendo, es el grupo, muy probablemente vayamos a Nayarit, Ah, excelente, en lo excelente. que Me resta del da año. mucho gusto. Sale. Claro que Entonces, sí. muchísimas gracias, maestra. Saludos. Saludos, maestra Juanita. Y voy a Hasta parar la luego. transmisión y nos desconectamos. Saludos. Bye Buenas bye. tardes a los dos.